Bueno, pues, pues buenas tardes a todos, bienvenidos a otra de estas bonitas y padres sesiones del Club de Lectura. Vamos a dar comienzo por respeto a los tiempos. Yo sé que la puntualidad y la impuntualidad no se llevan, pero se atraen. En ese sentido, pues aquí nos trajo a todos, ¿de acuerdo? El día de hoy nos acompaña el doctor Raimundo Marín, gran colega, socio, amigo, compañero y maestro en lo personal. Un tema muy, muy, muy interesante, muy bonito, porque es el, el adolescente, ¿no? En estas situaciones de su depresión, de su ansiedad, él lo maneja de una manera muy dinámica, muy versátil, pues el tema es, chécate, o cómo va, ¿no? Pues, ¿cómo es el tema? Es Trucha con la depresión, trucha con la al depresión. tiro con tu familia Bien, resiliente. correcto. Entonces, bueno, pues sin más, ¿qué le parece, doctor? Si vamos iniciando, te cedo la palabra. Tus credenciales ya sé que no te gusta que las mencionemos, pero pues tu especialidad, tanto la medicina de familia como la psicoterapia o la terapia, tanto en lo de pareja como lo del adolescente, pues es amplia, vasta. Hoy vas a ser evaluado, me parece, para ver qué tanto desarrollo has tenido y crecimiento. No, no te creas, doc. Pues ya, te dejo con la sesión. Ya, si gustas dar unas charlas antes, y si no, ya conoces, me dices cualquier cosa para asistirte, para compartir la presentación. ¿Ya ahí compartiste? Pues gracias, mi querido Arturo. Buenas tardes a todos. Es un gustazo tenerlos aquí y una gran sorpresa tener a una gran maestra, amiga, este, desde Hermosillo, Sonora, y fue una sorpresota, ¿no? Sabemos que este proyecto del Club de Lectura que se inició por aquí mi compañero Arturo y su servidor. Una pregunta, perdone que interrumpa. ¿Sí se está viendo la pantalla de la presentación? No, ¿verdad? Sí se ve. ¿Sí se ve la presentación de las diapositivas? Sí. Sí, sí se ve. Ah, ok, perdón. Yo la regué. Está teniendo pues ahora pues más volumen de gente, nos están viendo, eh, y, y pues no se trata más que de compartir un espacio para hablar ya sea de temas de medicina, temas de algún libro en especial que le guste a alguna persona y pueda venirnos a platicar y sacarle jugo desde el tema filosófico, médico, eh, espiritual, de crecimiento personal. Y pues bueno, hasta el momento los que hemos estado aquí presentando, pues somos del área médica, pero sí queremos que toda la persona que le guste compartir y le guste crecer, se, se, se sumen. Hoy por la mañana hablaba con unas amigas y me decían sobre si podían asistir no siendo médicos y les comentaba que esto era para toda aquella persona que pues esté interesada en los temas y aparte de aprender, también llevarse la información que puede ser de mucha utilidad para su comunidad en la cual se encuentran, ya sea en sus colonias, ¿sí? En sus residenciales y pues bueno, en esta ocasión nos tocó, nos invitaron a dar esta charla sobre un problema de salud pública, que pues es grave y que está ocupando los primeros lugares, no nada más a nivel nacional, sino a nivel mundial y dentro de la experiencia que estoy teniendo como médico de familia en el área de atención médica continua y en la unidad de medicina familiar número 24 en el turno nocturno, así como en la práctica privada, atender pacientes que llevan de manera individual los padres, en este caso la población adolescente, por situaciones de conductuales o por situaciones
de alto riesgo, conductas de alto riesgo, algunos otros por aislamiento o por distanciamiento entre la familia y el adolescente, y muchas veces como padres no, no tenemos o carecemos o no tenemos bien desarrolladas las habilidades para poder nosotros tener ese acto de la comunicación efectiva y afectiva con nuestros adolescentes. En lo personal, yo tengo un hijo de 12 años que ya entró a la adolescencia, eh, y en el periodo de su preadolescencia tuve ciertas pláticas acorde a su entendimiento. Y cuando cumple 12 le subo el tono a las pláticas y me dice, ay, papá, ya vas a empezar a quererme a dar tus terapias, me dice. Y me llamó mucho la atención porque le digo, hijo, yo contigo nunca voy a hacer terapia porque no procede, le digo, eres mi hijo y te estoy hablando desde el padre. Él se da cuenta mucho del trabajo que hago y siempre me dice, papi, vete a ayudar a tus pacientitos. Ellos te necesitan más que yo. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros tenemos esta convivencia con nuestros hijos y que a veces por cuestiones laborales o algunas otras circunstancias no estamos el tiempo que queremos estar con ellos, porque si por nosotros fuéramos, no trabajamos y estuviéramos ahí todo el tiempo. Ese es mi caso. Y yo le decía a mi hijo, en un tiempo le pedía disculpas por el tiempo que no estaba con él, pero yo tenía que trabajar, pero lo entendía muy bien. Y cuando tengo la charla, ahora que cumplió los 12 años y me dice eso, me hizo pensar cómo está percibiendo él, ¿sí? La información que yo quiero que obtenga de manera positiva y no lo vea como un sermón de padre, ¿sí? Porque si de alguna manera él lo ve de esa forma, pierde toda la atención o no decodifica el mensaje que yo quiero darle. En ese momento me sentí confundido y bueno, dije, lo dejé pasar, dije, olvídate, Ray, a lo mejor sí le pones mucho crema a tus tacos hablando con tu hijo porque estando con él, pues soy otra persona, obviamente, soy muy serio, trato de ser fuente para que él repita mi conducta. Y bueno, cuando me llevan a los pacientes, las familias a la consulta de psicoterapia, la gran mayoría de los pacientes que llegan son pacientes que recibo en el IMSS, en el área de atención médica continua. Tengo, tengo la peculiaridad, y no me dejará mentir el doctor Cermeño, que la gran mayoría de los pacientes que llegan y me anotan a mí, entre el 70 y 75% se va sin medicamento, ¿sí? ¿Será porque ya es nato o por la costumbre de hacer terapia o siempre estar pensando en por qué enferma una persona? ¿Sí? El hecho de no cuidar nuestra salud mental nos lleva a enfermarnos. Y creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por un episodio depresivo, ¿sí? Nos hemos quedado en la depresión o hay quienes no pueden superarla y toman otras medidas que son muy lamentables. He tenido pacientes que han llegado a ese grado y es muy triste cuando los padres llegan con uno y dicen, doctor, cómo nos arrepentimos de haber dudado de lo que usted nos decía que hiciéramos con nuestro hijo? Porque
realmente ahora vemos que nosotros somos los que estamos mal. Entonces, el problema de la depresión, desde mi óptica, no se le da el peso que debe de tener, y más en los adolescentes. ¿Sí? En los adolescentes, hoy en la actualidad, se está elevando mucho la prevalencia de este fenómeno, todo por las redes sociales. El hecho de tener un celular, redes sociales y pantallas y más pantallas, la predisposición para nosotros generar una depresión es mayor. Aparte de no poder desarrollar esas habilidades o esos recursos que ya tenemos, es más fácil para un padre darle un teléfono, una tablet o entretenerlo en otra cosa que ayudarle a desarrollar todas estas cuestiones a nuestros hijos, ¿no? Además de que hoy en la actualidad también la autoridad de los padres, ya con los derechos de los de los niños y los adolescentes, se ve más opacado, o tienen miedo los padres, ¿no? A generar traumas, pero no. En mi caso me tocó la chancla voladora y el cinturón, y fueron de mucha utilidad para ser la persona que soy. Entonces, vamos con esta pequeña introducción interesante sobre la importancia de ponernos muy abusados como médicos, como enfermeros, como trabajadores sociales, como padres, como abuelos, como sociedad, identificar a nuestros adolescentes con los datos de depresión, ¿sí? Ya sea en un estadio leve, moderado, severo, ¿sí? O el simple hecho de notar tres. Yo recuerdo a uno de mis maestros en la residencia, doctor Ceballos, con que identifiques tres datos es para que ya lo mandes a salud mental y se le haga su diagnóstico integral y empezar un tratamiento. Esa es la importancia. Entonces, espero que si hay personas que no son médicos, puedan identificarlos bien, y si tienen a alguien por ahí con esos datos, ayudarlos, ser redes de apoyo para beneficio de ellos. ¿Cómo quito esto? Al cuadrito. Ujú. Sí, vale. Bien, pues como depresión, para los que estamos en el área médica, pues sabemos la definición. Para aquellos que no están tan involucrados, pues ese es un cuadro que se presenta en el adolescente o en el niño, que puede presentar en algún momento de su vida en ciertas circunstancias en las cuales aún no tiene desarrolladas las habilidades para confrontar ya sea una crisis normativa o paranormativa dentro del ciclo evolutivo de su vida. Esta puede afectar a personas de cualquier nivel social, ¿sí? Ocupación, escolaridad, ¿sí? Y va a estar en todas las familias de este planeta, ¿no? Como definición tenemos que es una manifestación en los pensamientos, en la conducta, en la afectividad, y también puede haber datos somáticos que producen un sufrimiento mental. Ese sufrimiento mental o esa pérdida de homeostasis a nivel de lo que es la región prefrontal, ¿sí? En el área tegmental y también en lo que es el cuerpo calloso, en las áreas donde se producen las emociones, eh, son el resultado de la experiencia que nosotros tenemos, ¿sí? En la vida, y que pues nos llevan a tener síntomas afectivos
desde la esfera emocional, como puede ser la tristeza, ¿sí? Esta puede ser patológica, decaimiento, la irritabilidad, la sensación subjetiva de tener malestar, ¿sí? Y también la importancia frente a las exigencias que puede tener la vida de la personita, ya sea del niño o el adolescente. Y muchas veces estas exigencias son dadas por las expectativas de los padres hacia ellos o por la misma sociedad o el mismo entorno en el cual se encuentra. ¿Sí? Cuando, cuando llegan los pacientes a mi consulta, y que los padres lo llevan por conductas inapropiadas a nivel social o en la escuela o por bajo rendimiento, haciendo la exploración en el adolescente, lo primero que hago con él pues es hacer un contrato de confidencialidad. Todo lo que queda hablamos en este cuarto, se queda en este cuarto, como en Las Vegas, ¿no? El adolescente, cuando llega, se muestra un poco reacio a participar en la terapia. Y cuando le explico de qué se trata, que es nada más identificar qué es lo que está sintiendo en su cuerpecito y qué está pensando y qué es lo que le estimula esos pensamientos para comportarse de una manera por la que supuestamente lo traen. No sabe, no sabe decirte por qué. Siempre dice, no sé. Un adolescente siempre te va a decir, no sé. O un niño dice, no sé. Soy simple y sencillamente lo hice. Entonces, cuando hacemos el contrato, le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Es tu primer sesión y no vamos a perder el tiempo, pero tú me vas a ayudar a que tu mamá me haga más rico. Y el chamaco se queda, ¿cómo? Sí, mira, vamos a hacer como que hablamos. Si quieres, no hables, te pones a jugar con tu celular, tu mamá me va a pagar y todos felices y sigues viniendo y hacemos lo mismo. Y así tú le dices a tu mamá que te estás aliviando, yo me hago más rico y tu mamá va a ser feliz. Ah, no, dice. ¿Cómo nos vas a robar el dinero? Bien. Entonces, de alguna manera, metafóricamente, le estoy diciendo, vienes porque realmente quieres tú obtener algo de la terapia o te traen a fuerza. Si esa fuerza nos hacemos lo que te propongo, pero si tú quieres hacer algo, estoy a tu disposición para acompañarte en el camino del sufrimiento. Y tú puedes hablar como quieras. Lo único que no puedes hacer, porque se les pone un reglamento, es insultarte, golpearte. En el caso de las mujercitas, que es más frecuente, sacar tu navajita y empezarte a cortar, porque sucede, ¿sí? Tienes todo el derecho a gritar, a echarte tus charras, ¿sí? Si estás enojado con papá, mamá, tus hermanos, un maestro, puedes mentarle el 10 de mayo. Si vienes muy enojado, ahí tengo unos guantecitos de box, ponemos los fomis y le pegamos, pero el chiste es que tú te vayas livianito. O si quieres, podemos hablar de fútbol. Me late, dicen los chamacos. La chocamos, ¿sí? Y le digo al adolescente, sí sabes por qué estás aquí. Antes de hacerle la pregunta, ¿sí? Sí sabes por qué estás aquí. Es que, pues no voy bien en la escuela, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa en la escuela?
no entiendes las clases, se te dificulta poner atención, te molestan algunos compañeros, ¿sí? ¿Por qué el comportamiento tuyo y por qué las calificaciones bajas? Que es lo más común por lo que los llevan, ¿sí? Es que hay unos compañeros que me molestan, el bullying, ¿sí? Bien, esos compañeros que te molestan lo hacen de manera verbal, física, ¿sí? Te agreden emocionalmente, ¿sí? En su gran mayoría es un maltrato psicoemocional, le sigue el físico, ¿sí? Y esto hace que el adolescente se vaya aislando, ¿sí? En casa los papás hoy en la actualidad tienen una comunicación con los hijos muy escasa, y cuando llegan a estar con ellas no es una comunicación de calidad. Entonces, todas estas variables influyen para que el adolescente esté confundido. El adolescente adolece, está en una etapa de la vida en el cual los cambios a nivel cerebral, a nivel de pensamiento cognitivo, emocional, además de los cambios biológicos que hay en él, son factores que influyen también demasiado para empezar a detonar la enfermedad, porque si bien es cierto, está bien demostrado que la depresión, uno de los factores para tenerla es la genética. Y México es un país con mucha depresión y que muchos de los casos están subdiagnosticados o no están diagnosticados. Tenemos muchas personas, muchos adolescentes en nuestro país que andan viviendo con depresión, pero están diagnosticados algunos hasta con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. E incluso ahorita, antes de llegar, estaba en la consulta con un adolescente y, y resulta que lo mandaron por supuesto trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero es ansiedad, es depresión con ansiedad, lo que tiene realmente. Hicimos las pruebas, lo mandé con Paido. Paido descartó el trastorno por déficit de atención y estuvo de acuerdo con la depresión. Entonces dije, como dicen los pacientes en el IMSS, es atinado, doctor. ¿Sí? Le dio mucho gusto al muchachito y regresó muy contento porque el ser asertivo en ese diagnóstico le dio la confianza de regresar y trabajar con más ¿cómo les diré? Con más entusiasmo sobre él, sobre el conocimiento de las emociones, ¿sí? Sobre el conocimiento de la gestión emocional para poder llegar a la buena inteligencia emocional. En esta sesión que tuvimos hoy, le enseñé la rueda emocional, donde identifica las emociones primarias, que son seis, luego de una emoción primaria salen seis emociones secundarias y de las seis emociones secundarias salen 12 emociones terciarias que te llevan a un patrón conductual. No lo quise atiborrar y le dije, con que te aprendas las seis primarias. De las seis primarias, ¿cuál es la que más te domina? La ira. La ira te lleva todo esto rojo, pero quédate en la ira. Quiero que esta semana identifiques todas las veces que te enojas con tu mamá, tu papá, tu gemelo, tu novia, la escuela
o si ves a alguien que te recuerde algo y te enojas, porque es muy impulsivo, ¿sí? Y por eso creían que tenía el trastorno de déficit de atención, pero no, no tiene control sobre sus emociones. Y bien, estudiando a este chico que regresa muy contento y me dice, no, doctor, hice lo que me dijo y me sirvió, pero no me sirvió al 100%. Qué interesante, le digo, ¿en qué porcentaje te sirvió? En un 60. ¡Wow! Digo, eres una de las personas más hábil que he tenido de los adolescentes, digo, porque todos llegan al 30, 40 y tú llegas a un 60. ¿Cómo le hiciste? Y ya me empieza a decir, no, es que empecé a hacer esto, y busqué otros lugares, me metí al gimnasio, ordené mi cuarto, cambié la cama, todo lo que me dijo. Tendí la cama temprano, bien. Entonces, quiere decir que antes que no lo hacías y hoy que lo haces, cambia toda tu, tu entorno, lo ves diferente, no hay desorden en tu cuarto, ¿sí? Si tienes orden en tu cuarto, hay orden mental. El primer pensamiento que tienes en tu mañana define el día, ¿sí? Y sí, sí lo hice, pero a veces amanecía confundido. Es normal, vas aprendiendo o vas desaprendiendo los hábitos que tienes desde hace mucho tiempo hasta el momento que llegaste conmigo y apenas estamos en la segunda sesión. Entonces, ya eres ganador. El muchacho, bueno, iba a decir nombre, Pablo, vamos a decirlo. En esta segunda sesión, aparte de identificar las 6 emociones primarias, nos dimos cuenta que en la escuela tenía síntomas intelectuales, que son estos: dificultad para concentrarse, disminución del rendimiento escolar, dificultad para la toma de decisiones, ¿sí? Ideas de culpa o fracaso ante los trabajos que le piden en la escuela, y que él, por no integrarse con los compañeros porque lo bulliaban, sí, quería hacerlo solo, no podía, tenía que hacer equipo, sí. Entonces, pues salía mal o no lo llevaba y repercutía en sus calificaciones. Y obviamente que todas estos síntomas intelectuales que afectaban a Pablo, ¿sí? Llamaron la atención de los maestros y nos dimos cuenta hoy que empezó a hacer cambios, pequeños cambios, los dice Steve the Chaser, para tener grandes soluciones. Están cambiando el mundo de Pablo, ¿sí? Porque no es lo mismo lo que está viviendo él al mundo de Juanito, que también puede tener el mismo diagnóstico en la misma intensidad, pero el entorno, los padres, los amigos, las escuelas totalmente diferentes. Entonces, el grado de depresión o el cómo están recibiendo las señales del mundo exterior para procesarlas a nivel prefrontal es totalmente diferente, ¿sí? De la parte conductual, ¿sí? En el adolescente, la irritabilidad es el principal síntoma que se presenta con un paciente con depresión, ¿sí? ¿Cuántos adolescentes, por qué? No tolera que le cuestionen, ¿sí? ¿Por qué su conducta? Pero si está deprimido. Porque el hombre, ¿perdón? Pero si está deprimido. Bien, no, el adolescente, como no sabe identificar bien la depresión, ¿sí? Se siente confundido, aparte de las variables que nosotros mencionamos ahorita en el cambio biológico, en el cambio psicológico, las emociones, en el cambio físico también, en la responsabilidad que debe de tomar ya por ser un adolescente.
en esas expectativas que se esperan de él, ¿sí? No sabe identificar la depresión, ¿sí? Se siente triste, pero recuerden que estamos en México. En el caso de los hombres no lloran, No, ¿sí? Y deben de aguantarse, es debilidad. es debilidad. Por eso la importancia de la buena comunicación dentro del hogar con nuestros hijos, ¿sí? De saber conocer e identificar los rasgos, ¿no? De depresión en el adolescente. Y el adolescente se le dificulta hablar con los padres. ¿Cuántos de ustedes de aquí, los que somos padres, eh, han llegado sus hijos y me siento triste, vacío, no tengo ganas de jugar fútbol, si en el caso de que les guste el fútbol, ajedrez, no le hallo sentido a la vida? Y ustedes se dan cuenta que duerme mucho, casi no baja a comer o se pega sus atracones, ¿sí? ¿Alguien de aquí ha notado eso? ¿O le ha tocado que sus hijos lleguen y tengan esa comunicación de decir, me siento de esta manera? O vamos, la felicidad, ¿la comparten? No, licencia, tienes que andarles buscando la cara. ¿O aún existen felices o bueno, Ujú. Pero entonces aquí, ¿por qué no confían en nosotros, nuestros propios hijos? ¿En quién está confiando para depositar amistades? las amistades? Entonces, esas amistades, obviamente como padres responsables, siempre andamos viendo dónde están, con quién están, qué tipo de padres tienen también, ¿no? Aún así, ¿por qué no confiar el hijo con el papá? No sé cómo decirlo, es como a veces una falta, no ausencia, una falta o disminución de iniciativa del joven, ¿no? Al temor a equivocarse, a represalias, a que lo juzguen, a Ujú. que lo estigmaticen o se burlen. Así es, así es correcto. Sobre todo, a ser castigado y juzgado. Es uno de los miedos que tienen los adolescentes y, y en ocasiones el llegar a la adolescencia ya también se creen grandes algunos. Tengo pacientes de 13 años que ya pues andan fumando pues sus cosas, sí, o se andan metiendo otras cosas y es porque ellos se sienten grandes, pero no, el entorno los llevó a esas situaciones, ¿sí? Es que también es una inestabilidad en ellos porque ya no pueden convivir con los niños ni todavía pueden convivir con los adultos. Entonces, los mismos cambios hormonales y les causan inestabilidad emocional y de conducta. Así es. Yo sí llegué a ver eso, que de Entonces, repente o jugaba con los muy chiquitos, sí, ya no, pero no ya han como pasado que ya 15 no años. cabe. Y bueno, pues careces, como dice la palabra, adolescente, adolescente Ujú. todavía de un criterio, como no te puedes comunicar con las palabras de tu papá, con tu adulto, de qué manera, cómo, sientes que no te va a atender, lo que sientes tanto cambio hormonal, Así es. ¿verdad? ¿Qué está pasando? Los cambios físicos que están sucediendo en su cuerpo. Exactamente. Además, recordemos que en este periodo de la adolescencia está la poda neuronal, ¿sí? Y es el sufrimiento en el cerebro, ¿sí? Más duro que padecemos en la vida. Y recuerden que en la adolescencia la mujer es la que desarrolla más esquizofrenia, esquizofrenia, ¿sí? Que el hombre. Y esto es por la poda neuronal, ¿no? Entonces, ayer
mi hermano, no me dejará mentir, escuchó ahí la plática que me habló la mamá de un adolescente y me dice, vamos muy bien, doctor. Feliz la señora. Pero cuando quieres niño y cuando quieres ya es un adolescente grande. ¿Sí o no? Me decía la señora. ¿Cómo? Es que sí, ya es más afectivo conmigo. La sesión última que hizo con toda la familia y nos abrazamos y luego nos fuimos al bosque. Pero él ya vio que cuando se comporta como un niño y recibe una recompensa o quiere obtener algo, tiene esa conducta. Pero cuando le pido sus obligaciones, ¿sí? Que debe de tener, ya no es el adolescente, ¿no? Quiere seguir siendo niño. Y cuando quiere ser adulto, el rechazo. No encuentra, pues, esa parte que menciona usted, doctora, ¿sí? De saber cómo conectar, ¿sí? Por el temor a, no sé, no obtener lo que necesita en ese momento. ¿Sí? Para el adolescente, el proceso de la información y el temor al sufrimiento lo hace llevar, lo hace llevarse o tener una conducta, ¿sí? No benéfica, porque no se hace responsable, ¿sí? Para mí es más fácil ser el niño, ser un niño, no tener responsabilidad. De hecho, hoy también tuve sesión con él. Ayer me habló la mamá para ponerme alerta en unas cosas. Tuve sesión con él y, no, hombre, él era el muchacho más feliz. Pero yo ya sabía de que no quería hacerse el adulto responsable, el adolescente ya casi adulto responsable. Y le digo, oye, ¿y cómo le hicieron tú y tu mamá para otra vez conectar y llevarse bien? Y pues es que, pues fíjese que en la última sesión yo me di cuenta que así como merezco yo ser feliz y exigía mi felicidad ante la pérdida de mi padre, tenía un duelo también el muchachito, y su mamá pues se juntó con otro señor y como él tomó el rol de papá y de cuidador de la mamá y el hijo, pues estaba enojado, ¿sí? Y tiene derecho a ser feliz ella, y pues si encontró una pareja, pues tengo que asimilarlo. Y le digo, wow, qué bien, le digo, quiere decir que ya está siendo una persona adulta. En cuanto le dije eso, hizo el movimiento, ¿no? El lenguaje, sí, la comunicación no verbal, sí, y se puso, él no supo que yo había hablado con su mamá. Sí, ¿verdad? Me dice, sí. Quiere decir que tú y tu mamá por eso están teniendo otra vez esa conexión y tú ya vas a tomar las responsabilidades que te corresponden, como es tu salud emocional, tu salud mental, y ya vas a poder tomarte tus medicamentos como debe ser. Y tu mamá no debe de andar detrás de ti. Y vas a hacer lo que te corresponde, que no es mucho. Estudiar tu cuarto. Y me dicen, pues sí, me dicen, tenemos que ser feliz. Ya no se pudo hacer para un lado. Se veía muy bien el día de hoy, nada irritable, nada de triste. Estaba muy tranquilo, con un lenguaje positivo, Muy comunicado. ajá, comunicativo, muy expresivo, sin miedo, ¿sí? Sin la diferencia afectiva, o sea, los datos afectivos, ¿no? Nada de eso. Y dije, chin, ¿qué más hago con él? ¿Sí? Y le digo, oye, ¿y esto que está sucediendo, realmente te está haciendo feliz o nomás te estás haciendo pato? Porque su mamá un día previo me dijo, es que está jugando, es cuando quiere tener. Me dice,
La verdad, a veces juego porque quiero ser niño. Y me lo dijo así literal. No quiero dejar de ser niño. Bien, le digo, no tienes por qué dejar de ser niño. Nada más, estás creciendo, te estás desarrollando, tienes que entrar al mundo de la responsabilidad, pero vamos haciendo algo. Escríbele a ese niño una carta en el cual prometes seguirlo cuidando, dándole amor y que todas esas carencias o la falta de tu papá cuando se fue a tu temprana edad, 4 añitos, y que no estuvo ahí para ti, prométele que de vez en cuando lo vas a visitar, aunque va a estar dentro de ti siempre. Ojo, heridas de la infancia, que hay un libro, ¿no? Muy bueno. Se le hicieron los ojitos de... Sí, ¿no? Me dice, no lo había visto de esa manera. Por eso me paga tu mamá, le digo. Y puedes entrar al mundo de la responsabilidad y tu mamá va a dejar de sufrir como lo haces tú, porque al fin y al cabo la conducta tuya sí le preocupa a tu mamá, la pone triste, está ansiosa también, pero realmente tu conducta, el único afectado eres tú. Y para los sueños, los planes que tú tienes, no estás para darte el lujo de seguir con esa actitud. Más amarrado lo dejamos, ¿sí? Pero feliz y haciendo conciencia de lo que le corresponde en el autocuidado, ¿sí? Una pregunta. Ajá. Hablando en términos del lado de este lado del escritorio, como el médico, Ujú. como terapeuta o como médico de familia, ¿consideras que la función es como por ejemplo, obviamente la mamá es la madre, el papá es el padre o el papá es el sustituto, y digámosle el tutor? El terapeuta fungiría como un cotutor porque pues vemos el panorama desde lejos. No estamos involucrados en la relación y como Ajá. bien te decía la mamá, ¿no? Juega, yo sé que juega. Ujú. Entonces tú tienes la ley de la ventaja porque te están dando Información. información de la cual el joven se puede hasta sorprender, cómo sabe esto, el otro, cómo lo diagnostican. Ujú. El punto al que voy es muchas veces esos límites en los cuales los padres de repente no es que sean flexibles, simplemente los obvian. En ese trance del adolescente, al empezar a darle responsabilidades, pues el adolescente lo que le tiene miedo es eso, ¿no? A las consecuencias de la responsabilidad, no a la responsabilidad misma, al qué puede pasar si fallo, qué me van a decir, a quién voy a defraudar, o no sé si lo voy a hacer o no. Entonces, el manejo es, en la actualidad, un tanto delicado. Antes no, antes era el chingadazo y órale, sígale, cabrón. No, porque así era. Así era. Si era un padre un poco más consciente o más leído, o un abuelo más leído, y yo creo que entre los abuelos, era como de que, órale, ya le regaste, no le hace, vamos a resolver lo que ya hiciste. Pero sí es importante, o sí consideraría yo ¿cómo nos recomendarías los focos o el semáforo de hasta dónde meterte? Como personal, Ajá, sí, bien, como el médico. como el médico. No puede, bueno, es dependiendo de la personalidad de cada uno de nosotros, de la manera como trabajamos. Hay médicos poco empáticos. Vengo, hago mi chamba y no me interesa. Cumplo con los indicadores y a mí no me importa si el paciente se tomó el medicamento, no se lo tomó, si los padres trabajan, menos bronca para mí. Hay médicos que tienen empatía, pero no quieren sobreinvolucrarse por temor a las cuestiones legales que pudiesen haber cosas, sí, que se haga daño o pase algo más y verse en fiscalía.
ir a fiscalía. Y hay médicos que somos empáticos y somos demasiado involucrados y que nos metemos hasta la casa de los pacientes, ¿sí? Es un arma de dos filos. ¿Por qué? No te dejan dormir, Sí. todo el tiempo te están hablando, tienes una vida, sí, pero si tienes el compromiso de tomar al paciente, en el caso mío, cuando llegan, sea en el seguro o en mi consulta privada, le digo, si quieres volver o si te sientes muy mal, aquí está mi teléfono a la hora que quieras. Todo dependiendo del grado de depresión. ¿Sabes por qué? Cuando uno ha estado en la depresión y ha vivido la depresión, sabes a lo que se está enfrentando esa persona y más un adolescente. En mi caso, hablo por mí, yo he estado en episodios depresivos, ¿sí? Fuertes. Cuando fallecieron mis padres, para mí fue, pues se me acabó la vida, ¿sí? Y pasamos otra serie de situaciones, traía duelos, como 5 o 6 duelos encima, y siendo terapeuta, y que sentía como batazos, ¿no? En la cabeza. Y esta parte de sintomática, sí, que yo decía, o sea, no es cierto, no se murieron, pero el vacío, ¿sí? El dolor interno, esa sensación de estar en el mundo y no estar, y yo siendo un adulto ya de 45 años, ¿sí? Ahora, un adolescente con una depresión moderada, severa, que no sabe, no identifica y soportando dolor mental, emocional y ya con problemas conductuales e intelectuales que interfieren en esas áreas, ¿sí? ¿Cómo se siente? Desvalorizado, ¿no? Ahora, cuando los padres les llaman la atención, cuando la sociedad los señala, ¿sí? Cuando los amigos los rechazan porque es diferente, pues más, es más peso. Son muchas variables las que carga, es como el pípila, ¿sí? Y te digo, en mi caso, yo que lo he vivido, me involucro demasiado porque el dolor ese es indescriptible, porque tienes que estar en ese momento. Pero también, sí, sabes que no puedes estar todo el tiempo para él y tienes que, sí, hacerte un poquito para atrás o dejarlo porque él luego se vuelve codependiente de ti, ¿sí? Y cuando surge la codependencia hacia el terapeuta, hacia el médico, ya no es terapéutico, ¿sí? Cuando sucede eso, ahí sí pongo mi límite, mi línea, ¿sí? Y se lo digo al paciente. Hasta aquí puedes pasar, ya no trates más porque el juego ya lo entiendo yo. Estoy para ti a la hora que sea, pero démosle seriedad a los episodios, no porque te sientas solo, melancólico, triste, o sea, ya tienes recursos y los estás desarrollando, lo sabes porque los hemos trabajado, pero si es agudo y te escapas, ahí estoy, ¿sí? El caso, el jueves, fue un paciente, tiene TOC, pues sí, pues, ¿no? Iba en un episodio agudo de depresión, muy agudo, y al siguiente día me hablan porque se quiso suicidar. Entonces ahí ando
tenía que ir a dar clase, tenía pacientes, le hablo a él, ven por favor, porque no puedo, me dice, no puedo, Ray. Y tú eres el único que puede sacarme de aquí. Le digo, ok, espérame un momento, voy a hacer unas cosas. Me habla su mamá, me habla su hermana y me dicen, doctor, por favor, es el único que le hace caso. Sí. No fui. Les dije, vengan a la casa, los espero al consultorio. No fueron. Entonces, de alguna manera, él sacó alguno de los recursos que ha aprendido, tiene 2 años conmigo él, ¿sí? El problema es su TOC, el problema es que toma el medicamento, lo suspende de manera repentina y pum, hace los episodios. Pero, ¿qué pasa? Los papás Ya está periféricos, la familia ya era dependiente del terapeuta para controlar al joven, exacto, muchacho. y es una familia que te pagamos para que lo tengas controlado, pero los padres son demasiado periféricos. Una mamá que nada más le está refiriendo que está pagando la consulta y que no mejora y que salió defectuoso por tener TOC. Imagínese ese chavalo. El papá, ese hombre. El hermano, tú y tus mamás. ¿Sí? Es difícil. Sí. También es bien necesario que los pacientes que tienes y que no cumplen con las tareas que les pones o que nomás no ves que le echan ganitas, ¿sabes qué? Lo más adecuado es de que yo te pase con otro colega. Sí, de hecho, hay un libro que se llama Los Caminos de Regreso a Casa del maestro Jorge Orozco de Tijuana, Mexicali, perdón. Él es psicoterapeuta, es psicólogo, psicoterapeuta familiar, psicoterapeuta de pareja, psicoterapeuta ericksoniano, gran maestro. Y dice, él me dio clases y dice que cuando hacemos el contrato terapéutico en las sesiones, debemos de ser bien claros que si a la tercera o quinta sesión que tengamos por lo que vamos a trabajar no hay resultados, tal vez yo no soy el terapeuta indicado para ti. Eso le queda claro al paciente de que en la torre, o sea, el profesional se dan cuenta cuando sabes, cuando conduces bien. Porque hay adolescentes que van a la consulta y se los juro, van 3 terapeutas, psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas, y me han llegado a mí, y no sé, a lo mejor tengo alma de niño, y hacen clic, ¿sí? Y me dicen los papás, doctor, lo hemos llevado con un gente, ¿qué le hizo? Pues no sé, ¿sí? La plática, ¿sí? La complicidad, tal vez, que hacemos y la manera de bajarnos al lenguaje de él y no ser alguien eh, técnico, ¿no? O hablarle Más arriba. desde acá de la cima del Popocatépetl, ¿sí? Y ser un buen acompañante, ¿no? De su proceso, porque yo al adolescente le explico el proceso de su ciclo evolutivo. Y dentro de ese ciclo evolutivo individual, los cambios que va a haber. Y le hago claro que va a haber crisis esperadas y no esperadas y que debe de estar preparado él para confrontar todo. Cuando ya llega con la depresión es porque, les explico también, es porque, fíjate bien, nosotros como sociedad tenemos la culpa de que tú tengas depresión. En tu escuela todos los que trabajan en tu escuela, hasta el que barre, tienen la culpa de que tú tengas depresión. Tu familia, tus tías, tus abuelas,
tienen culpa de que tengas depresión. Tus vecinos, esos cabrones, son culpables de tu depresión. Tus papás. Pero tú eres el que tienes la mayor responsabilidad. Tal vez no no lo hacías o no lo haces consciente, ¿sí? Pero en la escuela, todas las escuelas ahorita ya llevan salud emocional o inteligencia emocional, incluyen esta parte, ¿sí? Pero qué sí, nivel? ¿mande? ¿A qué nivel? ¿A qué nivel es? Desde la primaria, ya les hablan de las emociones, ¿sí? A mí me tocó en el Herbert ir a pláticas, ¿sí? Cuando estaba mi hijito ahí, y también nos invitaban a los padres ya en la tarde, y les dan las pláticas, ¿no? Es socioemocional se llama Entonces, pero si el hijo que vive con una familia caótica, disfuncional, pues no, o sea, no, por más que la sociedad quiera ayudar, los vecinos, los tíos, y está en un entorno, en un sistema eh, que no funciona, y sus condiciones que lo rodea son paupérrimas, pues la probabilidad de detonar la depresión es muy grande, ¿no? Y pues México, pues entre la población general hay un promedio entre 14% que padece depresión, ¿sí? En el Estado de México, entre los estudiantes de nivel medio y superior, las cifras se sitúan por arriba del 20%, ¿sí? Es grande, y ahorita ya en Sanud, ¿no? Salió como un 2 o 3% más. Como podemos ver, este fenómeno de la depresión, ¿sí? Es un problema muy grave y si no estamos alerta a ello, puede ser muy devastador. El no ser diagnosticado y atendido a tiempo, ¿sí? O de forma oportuna, puede desencadenar desde trastornos más severos a llevarse a un trastorno bipolar, ¿sí? A realizar episodios psicóticos, ¿sí? A llevar a la persona a ser un individuo, ya sea un criminal, ¿sí? Una persona que no sea funcional laboralmente, que vaya a cometer errores en un trabajo y que de esos errores salgan afectados otros. Puede ser una persona que puede estar lastimando a otros seres humanos por no tener conciencia de su padecimiento, ¿sí? Y qué más en los adolescentes que les gusta, ¿no? Experimentar los riesgos y todo en muchas ocasiones por encajar en ciertos grupos para para sentirse queridos, sentirse aceptados, sentirse importantes, ¿sí? Y pues no es ahí. Y pues lo peor que puede suceder y que es muy lamentable, pues es el suicidio, ¿no? En la práctica privada me ha tocado tener pérdidas y es devastador. eh, y pues bueno, que tomen una decisión los chicos, teniendo toda una vida por delante, pudiendo hacer muchas cosas, aportar a la sociedad, aportar a sus familias. Si tal vez una de esas almas que ya no están con nosotros pudo ser un gran médico, un astronauta, un ingeniero, pero tal vez no encontró el apoyo suficiente en el entorno donde se encontraba o fue muy señalado, ¿sí? En el entorno en el cual se encontraba, porque la gran mayoría de las cartas que dejan es lo que manifiestan. No haber encontrado esa empatía, el simple hecho de que sean escuchados o
entendidos, ¿sí? Los lleva a esto. Ahí estoy. Fíjense, entre los niños y la gente joven, los síntomas pueden enmascararse y se manifiestan en muchos casos como el abuso de sustancias, incluyendo el alcohol, conductas agresivas, antisociales, trastornos del aprendizaje, propensión a lo que son los accidentes, conducta sexual excesiva, los embarazos en el adolescente. Me acuerdo de ese tema, una maestra cómo nos hacía hincapié en eso. La compulsividad a juegos, actualmente se la llevan en los juegos los muchachos. Yo tuve que hacer una cuenta falsa para saber con quién hablaba mi hijo, ¿sí? En el Minecraft, en el Call of Duty ese, ¿sí? Y el lenguaje de los niños, caray. Afortunadamente mi hijo nunca lo he escuchado decir algo malo, pero, hey, no digan eso, pero está ahí dentro, ¿sí? Ya piensan en criptomonedas Sí, y por los fondos. así es. Eso es peligroso. Es muy peligroso, ¿sí? Demasiado peligroso porque no miden las consecuencias de sus actos, ¿sí? El hecho de jugar, ¿sí? En los videojuegos y ya vienen con una enfermedad, o sea, en su código genético y teniendo un ambiente desfavorable. ¿Cuántas veces en Estados Unidos no ha pasado que llegan los muchachos y empiezan a matar a sus compañeros porque eran abusados, porque están en familias severamente disfuncionales, ¿sí? No eran escuchados, los docentes minimizaban las situaciones que pasaban y dañan a los demás, ¿no? Entonces esto es demasiado, este, importante, ¿no? Identificarlo. Algunas enfermedades, sí, o bien actos temerarios que ponen en peligro la vida de la persona, o sea, conductas de riesgo y que pueden definir los síntomas de la manifestación de la población, sí, en el paciente adolescente o en el paciente adulto, sí, deben de estar muy presentes nosotros del área de la salud. Y yo me acuerdo, como les comenté al principio, que mi maestro, el doctor Ceballos, psiquiatra en Hermosillo, me dijo, llanto, tristeza y dormir excesivamente, mándalo a salud mental. Nosotros nos encargamos de lo demás. O simple y sencillamente, llanto sin explicación alguna y tristeza, mándenlo a salud mental. Oiga, doctor, pero es que luego los coordinadores quieren la justificación, bla, bla. Mándenlos, pongan, si quieren, todo el cuadro de la depresión, pero mándenlos, ¿sí? Más vale que sea valorado, que mientas tú en el expediente y lo valoremos por la sospecha tuya, ¿sí? Y nosotros nos damos cuenta aquí, o sea, aunque tú no nos pongas, no pongas las dos cosas esas nada más, nosotros tenemos que hacer una evaluación inicial, al fin y al cabo, y por algo lo mandan, ¿sí? Ahora, si tú ves que ese paciente en 2 semanas, como le dice el DSM-5 o el DSM-4, y en ese, sí, era el DSM-4 en aquel tiempo, dice, si cumple los criterios de 2 semanas antes, dos criterios, que es la pérdida del estado, la pérdida de interés por las cosas que le causa placer y el estado de ánimo bajo, más 3 criterios más, inmediatamente mándalo a la privada, porque pues, el proceso en una institución es más largo, ¿no? Bien, dentro del abordaje de la depresión en el adolescente,
Los fármacos, como nosotros en médico, en primer nivel de atención, el más utilizable o el más recomendable, ¿sí? Y que tiene menos efectos colaterales, es un inhibidor de la recaptura de la serotonina y es la fluoxetina, ¿sí? 20 miligramos para el adolescente, ¿sí? También está el escitalopram de 10 miligramos y hay de 20 miligramos. Tenemos que tener muy en cuenta bien los criterios, ¿sí? Para la indicación de los medicamentos. También el grado de depresión, ¿sí? El uso de las Bencios, pues ahí nosotros no nos metemos, tenemos que dejárselo a psiquiatría o paidopsiquiatría, ¿sí? En el caso propio, es mi último recurso, los medicamentos, ¿sí? Cuando agarro un paciente, ya sea en el seguro social o en la parte privada que me lo llevan los papás, y llega el pacientito solo, digo, caray, quien tienen que estar aquí son los papás. Las primeras 3 sesiones, la primera es la entrevista, sacar todos los datos del chico, te lleva 1 hora 20. Las siguientes sesiones deben de ser de 40 minutos a 1 hora. A veces te vas 1 hora 20, porque no aguantan los chiquillos, ¿sí? Hay jóvenes que sí traen mucho que hablar. Tenemos que estar muy alerta y estar anotando cuáles son los problemas desde el más serio al más insignificante, digámoslo así, pero todo importa, ¿sí? Hacemos las anotaciones y le decimos al paciente, vamos a trabajar primero este. A la tercera sesión, el adolescente y un servidor ya somos camaradas, ¿eh? O sea, no literal, no nos decimos camaradas, o sea, lo digo aquí, ya sentimos confianza, o sea, ya el paciente ya dice, ya quiero ir con el doctor. Y eso es lo que me da gusto cuando los papás me dicen, doc, es que me dicen, ya quiero ir con el doctor. Bueno, se siente bien aquí, ¿no? El hacer ecoterapia o el hacer terapia fuera del consultorio es algo que en lo personal me ha servido mucho, tanto para el paciente que va individual como toda la familia. Cuando son los adolescentes con un problema del trastorno del ánimo como la depresión, hacer la ecoterapia es lo más maravilloso que pueda suceder, ¿sí? Conectan con la naturaleza, hacen un picnic, ¿sí? Para ello, yo uso los recursos aquí en Tepic. Está la Alameda. Quien conoce la Alameda, hay unas jaulas. Antes había unas bellas aves ahí que se llevaron al parque ecológico ahora. Me los llevo, les comparto estas estrategias que utilizo a toda la familia y les digo, escojan una jaula. Y todos así. Escojan una jaula, véanla bien. En alguna ocasión vieron los pajaritos que están aquí. Oh, sí, aquí estaba el águila, aquí están los cotorros, aquí está el aguacate. Escojan una. Van, los dejo. Observen bien todo. Regresan y uno por uno. A ver, vamos a acompañarnos. Y a ver, usted, señor, ¿qué jaula escogió? Esta. ¿Por qué la escogió? Te van describiendo. Sí, ah, es que pues mira, yo le acomodaría la casita, pues tiene mejores barrotes, seguridad, pues nada más en el suelo le pondré ahí un poco de cemento, va, y así nos vamos con toda la familia. De alguna manera trabajo la metáfora, ¿sí? Y les digo, esa jaula es tu mente, y así como la elegiste, eliges tus decisiones, eliges cómo proteger esta parte tuya.
¿Ves cómo está ahorita desgastada y abandonada y hasta los animalitos se fueron? Y se quedan, sí. Así sucede con nosotros cuando no cuidamos nuestra salud mental. Ahora es momento de que reparemos esa jaula y le demos vida como cuando estaban esos animalitos. No sé si les tocó cuando, a mí me tocó hace 10 años que me gustaba ir mucho allá a la Alameda y tengo fotos con mi hijo ahí. Y está hermoso las aves. Están hermosas las jaulas y estaban bien cuidadas. Y las señoras que estaban eh, para cuidar y darles de comer, limpiarlas, para darles servicio, digamos, a esas jaulas, estaban capacitadas para conocer el tipo de ave, el tipo de alimento, el tipo de agua, el cuidado. Sabían de las aves como no tienen una idea. ¡Wow! Cuando me di cuenta que se llevaron las aves y les hicieron unas jaulas nuevas acá en el parque ecológico, después de varias sesiones y el trabajo que están haciendo con esa metáfora a los pacientes, ¿sí? Me los llevo al parque ecológico y les digo, escojan una jaula. Pues están nuevas, tan bonitas y grandotas. Le digo, ¿hay alguna diferencia entre la Alameda y aquí el parque ecológico? Un señor me acuerdo que me contestó, hay una gran diferencia entre lo que yo era cuando fui allá y lo que soy yo ahorita. Wow. Sí. De ahí nos vamos a abrazar árboles, ¿no? Para generar oxitocina, ¿sí? Cuando integramos a toda la familia y hay un adolescente y ve este tipo de actividad, ¿sí? A- Agarra más confianza, se desenvuelve más y dice, qué chido, porque me lo dicen a mí, qué chido, Doc. Hizo que mi papá saliera de la casa. Qué chido, Doc. Hizo que mi papá sonriera. Qué chido, papá. Papá. Y qué chido, Doc. Hizo que mi papá y mi mamá un día no gritaran. Con el solo hecho de que les ocurra eso un día, les da una esperanza. Y entonces es cuando se les dice lo que Steve de Chaser nos dejó. Haz más de lo mismo para que tengas los mismos resultados. ¿Sí? Si quieres otra cosa diferente, cambia la manera de hacer las cosas. Desaprende y ve aprendiendo como un bebé, ¿sí? Como va aprendiendo a caminar, porque hay el resultado, ¿sí? Va a ser tu trofeo. ¿Y quién no quiere estar bien en esta vida? ¿Sí? La importancia de saber conectar, ser empático, entender la mente de la persona que tenemos enfrente, de saber, ¿sí? De saber que es un ser humano que está sufriendo, es bien importante, pero sobre todo es más importante no defraudarlos. ¿Por qué les digo esto? Porque hay colegas que se han atrevido a hablar cosas con los padres que no deben de hablar cuando haces un contrato con el pacientito y pierden toda la confianza en ti. Y si ya hay alguien con el que conectó, como han llegado conmigo y, doctor, no, pues, ¿qué le hizo? Y si llegase yo a defraudar a uno de mis pacientes hablando algo que cuando veo peligro, ahí sí, y se lo digo al paciente, eh, ya no van nunca más a un psicólogo, un terapeuta o a un psiquiatra, ¿sí? Por el hecho de ser defraudados. Hay gente que no cree en la salud mental. Hay gente que dice, tú puedes, pero es lo peor que se le puede decir a un paciente y más a un adolescente, ¿no? Entonces, hay gente que ha llegado en mi consulta
sobre todo padres de familia que no creen en la salud mental. Y cuando se integran, dicen, qué equivocado he estado todo este tiempo. Gracias, doctor. Aparte de mis honorarios, ese es uno de los mayores beneficios que uno se lleva. Sí. Y tengo casos y casos de éxito y también tengo casos que no he tenido éxito. No conectamos a veces, no todo es perfecto, pero puedo, puedo yo presumir que yo creo que entre un 90% de los casos que he tenido han sido de éxito. Con esto quiero cerrar. Espero que los que estén allá viéndonos, si no hay médicos, si dieron datos sobre depresión en algunos de sus familiares o alguno de sus compañeros de trabajo, vecinos, mándenlos o apóyenles en decirle, ve a salud mental y no es para locos, es para valientes. Mi, mi empresa se llama Sulaparos, mi consultorio, que en lenguaje o en dialecto yaqui es corazón valiente. Una persona que va por su propia voluntad a atenderse la salud mental debe tener un corazón muy valiente y mucho amor por sí mismo para sanar todas esas heridas. ¿Sí? Quiero agradecer a cada uno de ustedes su presencia, sobre todo quiero agradecer a alguien muy especial que me acaba de dar una sorpresa desde Hermosillo, Sonora, y que es una de las culpables, ¿sí? Ella y un maestro, ¿sí? De ahí de Hermosillo, de que yo sea un gran médico familiar, de que yo sea un gran psicoterapeuta, de que yo sea un gran psicoterapeuta de pareja y un amante de la medicina. Fue una persona, es una persona que me inspiró en este mundo y de verdad, como me dice la maestra de Cábala, todo es perfecto y nada es casualidad, doctor. Gracias por venir, doctora Angelina Moreno. Es una gran sorpresa, me sacó así de rollo. Me siento muy feliz. Yo soy ahorita el profesional gracias a usted y al doctor Lauterio que en su momento nos estaba, y se lo he dicho mucho al doctor también, doctor, gracias a usted encontré la psicoterapia. Porque cuando ustedes fueron nuestros maestros y que nosotros buscamos al doctor Felipe Carrillo para que nos diera el módulo de terapia, es donde me encontré. Y ahorita se lo contaba a mi hermano. Y no, él no dejara de mentir. Estábamos platicando de esto. Yo soy muy feliz en el mundo de la psicoterapia. Cambio, cambio totalmente. Sí, me gusta ayudar a las personas, al prójimo. Amo al prójimo. No me gusta que sufra el prójimo. Y porque no me gusta a mí tampoco sufrir. Porque me gusta que se sientan felices como me siento ahorita en este momento. ¿Sí? Gracias a todos por allá. Un abrazo y pues esperemos vernos pronto en otra charla aquí. Los esperamos en Colima el 5 o 6 de septiembre, que vamos a estar en el Simposio de Salud Mental. Un servidor va a estar hablando sobre las implicaciones de la salud mental eh, en la violencia intrafamiliar. Llevo unas actividades ahí para divertirnos y gracias. No, no. No, pues muchísimas gracias a ti, Doc. La verdad, aplausos. No, no. No queremos dejar pasar esto, la verdad, poco a poco el Club de Lectura ha ido creciendo, se ha ido armando de más gente, comprometida, que le gusta, que esto, y lo queremos hacer público. Discúlpanos, el embalaje viene desde París, Francia, no, no es cierto, directamente desde la Arena Cora. Si pudieras mostrarle un pequeño presente, que lo abra, que...
No, no es cierto. Un pequeño detalle, doctor, por la gran ponencia. Típico y tradicional aquí de nuestro estado. El venado azul. Muchísimas gracias. Gracias A todos los ustedes. presentes, muchas gracias por estar con nosotros la sesión de hoy. Anita, Se las vamos a subir más tarde en el grupo. Que pasen muy buena noche y que descansen. saludos Anita, te quiero. Mira, la Anita de Hermosillo también. Bien, no, pues ya. Ha sido un mentor en este camino personal. Ella estudió